Tan solo cruzar la puerta de Génova ya lo estaban celebrando. Feijóo arropa a Alfonso Rueda, rodeados de todo el partido, tras lograr la quinta mayoría absoluta del PP en Galicia. Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Con su derrota, el PSOE cae, dice, en la total irrelevancia, pierde la mayoría social y se queda como palanca del nacionalismo. Me repugna que el único principio del presidente del gobierno sea mantenerse en el poder. Y me alegro de que esta forma de hacer política haya sido derrotada con contundencia en mi tierra. Y en el triunfo del PP ve mucho más que una victoria. Es una prueba de confianza con impacto nacional, dice, y lo cree también el propio Rueda. Ahora resulta que tras la debacle, tras el batacazo que se han pegado, resulta que son unas elecciones en clave gallega. Yo creo que la gente no es tonta. Y los varones lo respaldan. Cada vez suena más a legislatura fallida. Veremos a ver quién recoge los pedazos del Partido Socialista. A quien le toca reflexionar ahora, insisten, es a Pedro Sánchez. Pues el Gobierno contesta que el 18F no ha sido una segunda vuelta de las generales y que los resultados en Galicia se tienen que leer en otra clave, en clave territorial. En Moncloa, Alba Galán recuerdan a Núñez Feijóo que sigue en la oposición. Sí, las elecciones gallegas no han sido una segunda vuelta de nada, ha dicho hoy la portavoz, se resisten a hacer aquí una lectura nacional y ante la euforia del Partido Popular responden que el presidente del Gobierno sigue siendo Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Fuentes del Gobierno señalan además que aquí el único al que se somete a finiquitos constantes, a reválidas constantes en el partido, es Alberto Núñez Feijóo. Desde el Gobierno lanzan también un mensaje a Paje por sus críticas, siguen viéndole en la periferia del PSOE y le advierten que hay que compaginar tener identidad propia con estar dentro del partido. Luis Antonio ha salido con su tractor desde un pueblo de Cuenca. Es uno de los agricultores que mañana llegará a Madrid para protestar ante el Ministerio de Agricultura por una situación que considera límite. Reivindicar que nuestro trabajo sea rentable, porque últimamente los costes de producción son más de los beneficios que estamos obteniendo. Por el camino se ha unido a otros agricultores de Ciudad Real y Toledo con las mismas reivindicaciones. Mientras no se le dé solución a esto no vamos a parar. Su intención es colapsar la capital. El campo se levanta y pide disculpas a quien le pueda ocasionar molestias en Madrid, pero también pide comprensión y pide apoyo. En Salamanca han querido dar visibilidad a su causa, bloqueando temporalmente el paso a la reina Leticia, que acudía a una entrega de premios y que después les saludaba así. A esto se le han sumado además manifestaciones convocadas por las 3 organizaciones mayoritarias en otras zonas del norte de España y Andalucía. Esto es Unquera, en Cantabria, donde han cortado la autovía hacia Asturias. También han provocado problemas en la autovía hacia Palencia y País Vasco. Nosotros no queremos subvenciones, nosotros queremos que se nos pague las cosas por lo que valen. También ha habido movilizaciones en Galicia, en Granada y en Córdoba, donde ha habido enfrentamientos con la policía. Las cargas se han producido cuando un centenar de personas han intentado cortar los accesos a la ciudad. El 7 de marzo es la nueva fecha límite para acordar o no cambios a la ley de amnistía. Con ese nuevo horizonte temporal, el Gobierno no menciona a Junts, aunque vuelve a pedir responsabilidad a todos. Creo que nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase. El PP se opone a la prórroga, la ve como una nueva cesión, igual que Vox. Se va estirando las costuras de este traje a medida que es la ley de amnistía a Puigdemont. Y mientras, la justicia suiza ha respondido hoy al juez García Castellón. No le dará información sobre dónde está Marta Rovira, una de las líderes del Procés a la que el juez acusa de terrorismo. Dicen que tienen que comprobar si su petición tiene carácter político, algo de lo que no dudan ni el PSOE ni sus socios. Que nuestro convencimiento profundo es que no hubo terrorismo en nada de lo que tuvo que ver con el proceso. La justicia europea sonroja a algunas actuaciones excesivamente militantes de algunos representantes de la justicia española. El juez García Castellón, digámoslo claro, ha estado maniobrando dependiendo de lo que sucedía en esta Cámara.
Y en plena negociación de la amnistía con el PSOE, Junts apela a la discreción. Nosaltres avui no parlarem de la llei d'amnistia. Pero presiona desde el Parlamento. Hoy han apoyado una iniciativa popular que pide la declaración unilateral de independencia. Esquerra se ha abstenido. Suiza muestra dudas sobre la investigación por terrorismo de García Castellón en el caso Tsunami. Eso es, la Oficina Federal de Justicia pide al juez español más datos sobre la supuesta implicación de la líder de Esquerra, de Marta Rovira, antes de facilitar datos sobre su localización en el país helvético. María Álvarez, buenos días. Sí, además lo argumenta a través de esa contestación que manda el juez García Castellón. Y entre otras cosas, el juez García Castellón pedía que localizasen en Suiza a Marta Rovira. Le dicen desde el país helvético que esa no es la manera por vía judicial, que existen otras maneras como, por ejemplo, la colaboración policial. Tampoco entienden que pide que se investigan las cuentas de Marta Rovira en el año 2020, cuando los hechos a los que se refieren sucedieron en 2019, tanto la toma del aeropuerto de Barajas como el aeropuerto del Prat. Y lo que es más importante, le responden desde Suiza que no queda acreditado, que no hay pruebas suficientes de su colaboración y de su pertenencia a Tsunami Democratic. Por todo esto le responde la justicia suiza que no van a colaborar y que necesitan más pruebas, se las piden al juez García Castellón. Fuego se declaró a primera hora de la mañana del domingo. Según cuentan las actas policiales, los agentes tuvieron que entrar a la primera planta a través de la terraza para llegar a la habitación en la que se originó. Había una gran cantidad de humo. El primero de los problemas con los que se encontraron fue que al menos 2 de las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Tampoco había luces de emergencia en ninguna habitación y el pulsador de alarma de incendios no emitía señal luminosa ni acústica. Hubo que evacuar a los residentes, más de 30, muchos de ellos con movilidad reducida. Los agentes municipales relatan que encontraron una boca de incendios en el pasillo principal donde se originó el incendio. A los pocos segundos la manguera perdió toda la presión y dejó de expulsar agua. Carecía de corriente eléctrica. Hoy el Gobierno ha pedido que se abra una investigación. Porque lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, el patrón ha sido siempre el mismo: abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía. En un tuit, la presidenta madrileña califica de insólitas estas palabras y acusa al Gobierno de inhumano y excéntrico. La Comunidad de Madrid recuerda que se hicieron 2 inspecciones en esa residencia en abril y agosto y que las instalaciones cumplían la legislación antiincendios. El cuerpo fue hallado aquí, en este garaje de Villajoyosa, el pasado martes. Un vecino llamó a la policía, había un chico que le habían atropellado con el coche y se dieron cuenta después que le habían metido un montón de tiros. La Guardia Civil confirma que tenía varios impactos de bala. En las últimas horas la investigación ha dado un giro al constatar que el asesinado tenía documentación con una identidad falsa. El caso está bajo secreto de sumario, pero la inteligencia ucraniana, según los medios del país, da por hecho que se trata de Maxim Kuzminov, un piloto ruso de 28 años que vivía en la localidad alicantina tras desertar el pasado verano. No quería participar en los crímenes rusos, contaba Kuzminov a los periodistas que en septiembre acudieron a conocerle en este encuentro organizado por las autoridades ucranianas en Kiev. Iba con 2 tripulantes más, pero huyeron y ahora creo que están muertos, añadía. Su entrega fue un trofeo de guerra para Ucrania. Kuzminov relataba entonces que había cruzado la frontera al mando de un helicóptero Mi-8. Con información militar, a cambio Ucrania le proporcionaría dinero, documentación y garantías de seguridad para él y su familia. El Kremlin dice no tener información del asunto, pero el jefe del espionaje ruso afirma que al desertar, Kuzminov se convirtió en un cadáver moral. Yulia Navalnaya afirma que continuará con el trabajo de su marido. Dice que Putin lo mató y que pronto mostrará los rostros de los culpables. Y pide a los rusos seguir con la causa de Navalny. En Bruselas ha recibido el apoyo de la Unión Europea. Borrell ha propuesto poner el nombre de Navalny a las sanciones a quienes vulneren los derechos humanos. Y advierte, Bruselas tomará medidas contra los responsables. Vamos a intentar identificar quién tiene una responsabilidad directa, difícil, porque naturalmente para eso dependemos de la información que Rusia nos quiera dar. Moscú califica a los opositores como títeres de Occidente. Ahora estos movimientos están muy debilitados y sus líderes en prisión, en el exilio o muertos. En Rusia siguen los homenajes improvisados. Ciudadanos anónimos ponen flores y el gobierno las retira.
Era un héroe. Es importante en el siglo XXI vivir en un país democrático y no en una dictadura, dice Yelena. La madre de Navalny reclama el cuerpo de su hijo en la prisión del Ártico donde murió. El medio ruso Mediazona dice que estas son las imágenes del traslado. El Kremlin dice que necesitan hacerle más pruebas, pero el entorno del opositor cree que lo envenenaron y que tratan de borrar el rastro.